Mis amigos, el día de hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar acerca de el moralismo, acerca de que hay muchos de nosotros que nos sentimos tan perfectos o nos sentimos muchísimo más santos que los demás o más perfectos que los demás, que en muchísimas ocasiones nos la pasamos juzgando y señalando y condenando a los demás, porque nos creemos muy perfectos. En virtud de lo cual hoy vamos a analizar este asunto, porque quiero decirles que nadie, absolutamente nadie, ni la persona más perfecta, ni la persona más educada, ni la persona más amable, ni la persona más bondadosa de todo el mundo puede salvarse. Nadie, absolutamente, por perfecto que sea, ni siquiera el Papa Francisco, ni siquiera Juan Pablo II, ni siquiera San Agustín de Hipona, ni siquiera el evangélico más santo y ortodoxo de todo el mundo, ni siquiera el católico más santo o el musulmán más perfecto de todo el mundo se puede salvar sin la fe en el Hijo de Dios, sin la fe en Jesucristo, sin la fe en el Verbo de Dios, sin la fe en la palabra de Dios, al grado tal de poner por obra su mensaje y sus mandamientos en nuestra vida. Es la única manera. El camino angosto y la puerta estrecha. La palabra de Dios puesta en acción por fe en nuestra vida, creyendo en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de todos nosotros, los pecadores, por perfectos que nos creamos. Aún el Papa Francisco y aún Juan Pablo II necesitaron la salvación del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Necesitaron esa gracia que es el favor no merecido, y necesitaron esa misericordia que es que Dios entrega el corazón al miserable, de forma tal que estas personas tan santas, tan moralistas y tan perfectas, incluso tan espirituales, no pudieron salvarse sin su fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Y me acuerdo de una escena en una película muy famosa del Hombre Araña, donde la escena es que va un tren a alta velocidad, como a 80 kilómetros por hora, y por alguna razón en el puente se destruyó algo, y si el tren continúa y pasa por ese puente va a caer al abismo, y se van a morir todas las personas que van en ese tren. Y entonces el Hombre Araña agarra, se sube al tren, corre y se pone en la parte de enfrente y empieza a echar sus telarañas a los edificios y empieza a agarrarse y a tratar de detener el tren, y termina casi despedazado. Pero se salva toda la gente del tren, y absolutamente todos los que iban en el tren eran pecadores como tú y como yo. Y luego otra escena muy famosa en las redes sociales de un señor que su trabajo es mover las palancas que mueven las vías del tren y que mueven los puentes para que los trenes caminen para un lado y para otro. Y ese día ese hombre lleva a su trabajo a su niño como de 5 años. Y el niño de 5 años, porque el papá se descuida, se va por ahí, como los niños curiosos, y cae en un lugar donde están todos los engranes y todas las maquinarias que mueven los puentes y que mueven las vías del tren para dirigirlos bien y evitar colapsos, evitar choques entre los trenes.
Y ya viene el tren, uno de los trenes, y él tiene que mover la palanca, pero voltea y ve a su hijo en ese lugar donde va, si él mueve la palanca, los engranes van a destrozar al niño. Y él tiene que tomar la decisión entre salvar la vida de cientos de personas que vienen en el tren, que todos son unos pecadores que no merecen que nadie los salve, o salvar la vida de su niño de 5 años, un niño inocente de 5 años. Y en ese momento él ya no tiene tiempo de tomar la decisión, mueve la palanca, destruye a su hijo, sacrifica a su hijo para salvar a cientos de pecadores que venían en el tren. Y ese padre en ese videoclip sufre tremendamente y llora, y se le ve su cara de aflicción por haber matado a su hijo, por haber sacrificado a su hijo. Hay un sufrimiento tremendo, una desesperación, y en esa desesperación se queda viendo a todos los pecadores, a todas las personas que él salvó por haber movido la palanca y permitido que el tren siguiera su curso. Seguramente has visto ese videoclip porque es muy famoso. Así es nuestro Padre Celestial. Él, por amor a nosotros, los pecadores, que no merecemos más que una lluvia de ácido de batería sobre nuestra vida, sobre todos nosotros los pecadores, que lo único que merecemos es que nos metan en un gran horno de microondas por causa de nuestras propias transgresiones. Él derramó la sangre de su único hijo, inocente, para la salvación de todos los pecadores, para tu salvación y para mi salvación. Hoy debemos considerar que cada vez que hablamos criticando y juzgando y señalando y condenando a los demás pecadores porque nos sentimos muy perfectos, nos estamos señalando, criticando, juzgando y condenando a nosotros mismos. Pero cuando estamos hablando de alguien, de un tercero que no se encuentra presente, y estamos hablando como haciendo un análisis de sus pecados, y sintiéndonos nosotros, gracias Señor, porque yo no soy tan pecador. Y cuando terminamos ese análisis, no hacemos una oración sincera de intercesión por esa persona de las que estábamos hablando. Los que nos condenamos somos nosotros mismos. Nosotros somos los que nos condenamos. Y si cuando estamos juzgando directamente y hablándole directamente a la persona y le decimos, eres merecedor del infierno por tus pecados, y no le damos el evangelio, no le damos la puerta, no le abrimos la puerta y le decimos, hay solución para tu vida eterna. Si solamente lo juzgamos, lo criticamos y lo condenamos, pero no le abrimos la puerta y no le decimos que el camino es angosto, que la puerta es estrecha, pero que es la única forma para su salvación eterna, que es Jesucristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en la palabra de Dios, también nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque sí podemos reconvenir a las personas y decirte, tú eres merecedor del infierno, al igual que yo. Pero existe una solución. Ni siquiera el Papa se puede salvar. Ni siquiera San Martín de Porres se puede salvar sin la sangre y el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, derramada hace 2000 años allá en la cruz del Calvario. Este es el día de tu salvación. Considera prioritariamente tu fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios y que es el único camino al Padre. Que Dios te bendiga. Decídete por Cristo.
Decídete por Jesús. Decídete por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y nos vemos la próxima.